La mejor noticia es la que se recibe a través de testimonios, la que nos deja enseñanzas, la que nos transforma, la que impacta, la que se vuelve luz para quienes están en necesidad. Esta es la mejor noticia. Bienvenidos a un programa más de La Mejor Noticia, un programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, conocido como la Fraternidad o la FINEC o la Frater, como usted le quiere decir. Este programa es para nosotros realmente un privilegio el poder compartir experiencias de vida de hombres de valor que son miembros de un capítulo de la fraternidad, que para nosotros es un privilegio, así le llamamos en la fraternidad, cada vez que nos permiten servir en los capítulos o compartir nuestro testimonio. Mario Vázquez, del capítulo Amapalita en La Unión, es nuestro invitado del programa del día de hoy. Yo quiero agradecer en nombre de nuestro programa de que Mario venga desde una distancia tan larga, porque tiene ese deseo de querer compartir con ustedes lo que Dios ha hecho en su vida. Tiene varios privilegios. Alguna gente le dice responsabilidad, pero nosotros le decimos privilegio, porque Dios quiere que nosotros le sirvamos, y Él lo ha hecho durante más de 18 años de ser un servidor, y actualmente Dios quiere que le sirva más, y Él es el presidente del capítulo Amapalita. Ya vamos a tener la oportunidad de ampliar un poco ese rol que Él tiene en el capítulo. Nuevamente agradecerle que venga desde esa distancia tan lejana para que ustedes, amigos, en sus hogares tengan la oportunidad de conocer lo que Dios ha hecho en su vida. En el primer segmento siempre queremos, para los que nos ven por primera vez, por segunda vez, y que no recuerdan cómo es que nacimos como fraternidad, de dónde es que venimos, cuántos años tenemos de existir, qué somos, qué no somos, ¿verdad? Para eso tenemos siempre un video que es la visión de la fraternidad. Yo los invito a que pasemos a ver cuál es la visión de nuestra fraternidad. En 1951, el hijo de un inmigrante armenio radicado en Estados Unidos, llamado Demos Shakarian, se dio cuenta que a las iglesias asistían con más frecuencia mujeres, niños, ancianos y no los hombres productivos, cabeza de hogar. Preocupado por esta situación, decidió crear una organización con eventos donde hombres contaran sus experiencias espirituales, milagros y su transformación a otros hombres, en un ambiente laico, no religioso, un ambiente como en el que los hombres de negocios hacen sus reuniones habitualmente, y le llamó Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Una noche, Demos Shakarian tuvo una visión en la que contempló multitudes de todo el mundo con sus rostros apagados, muertos en vida. Estos luego eran transformados en hombres felices y llenos de vida, levantando sus manos al cielo. Desde aquella noche, la fraternidad creció y se organizó en capítulos que fueron multiplicándose por todo Estados Unidos y el mundo. Nuestra organización está compuesta por hombres productivos sin ninguna investidura o jerarquía religiosa. No está empeñada en unir las diferentes denominaciones cristianas existentes, ni pretende ser una de ellas. Sin embargo, trasciende todas las barreras que nos dividen. Nos reunimos en lugares neutrales como restaurantes, hoteles y cafeterías para compartir nuestras experiencias personales con Dios y las cosas buenas que hace en nuestras vidas. Somos la gente más feliz de la tierra. Fraternidad. ¿Qué somos? Laicos, porque no somos religiosos. No somos iglesia. No ordenamos ministros ni celebramos sacramentos. Respetamos y amamos a todas las denominaciones religiosas, razón por la cual no celebramos nuestros eventos los domingos y animamos a nuestros miembros a ser cristianos activos en sus respectivas denominaciones. Evangelizadores, porque testificamos sobre el amor, la compasión,
y la realidad de Jesucristo. Testimoniales, porque nuestros testimonios son nuestro único instrumento de pesca, ya que no predicamos. Unidos en el cuerpo de Cristo, porque Jesucristo es el centro de nuestras vidas. No somos proselitistas ni ecuménicos, pues no pretendemos unir a todas las iglesias en una sola. Somos la gente más feliz de la tierra. Nuevamente, bienvenidos a nuestro programa La Mejor Noticia, un programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. En el programa de hoy ya lo presenté, pero lo hago nuevamente. Mario Vázquez, presidente del capítulo Amapalita en La Unión. Mario, gracias de verdad. Ese viaje es largo, ¿verdad? Para nosotros es un privilegio que tú vengas y compartas con nuestros amigos televidentes las experiencias de tu vida en la fraternidad. Esta década, si le podemos llamar así, claro, deben estar llenas de muchas experiencias. Has visto una cantidad de personas que han llegado, que han crecido, que han cambiado. Pero como el programa no nos da tiempo para todas estas cosas, nos quedamos en lo que ha sido la fraternidad, tu vida, tu crecimiento, tu desarrollo, tu etapa primaria de formación. Los micrófonos y las cámaras son tuyos. Manuel, por favor, cuéntanos tu testimonio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un privilegio inmerecido venir a hablar de Jesús, ¿verdad? En un programa como este. Bueno, yo nací en el municipio de La Unión, en las faldas del volcán Conchagua, en un hogar formado por mis bisabuelos maternos, mi mamá, una hermana mayor y yo. A la edad, antes de que pudiera caminar, antes de tener un año, la poliomielitis me atacó mi cuerpo, me dejó una secuela física y una secuela emocional también, que posteriormente me daría problemas. Más o menos a la edad de 5 o 6 años experimenté la ruptura de ese pequeño hogar, que de por sí ya era un poco disfuncional. Mi mamá tiene que salir a San Salvador a trabajar para generar ingresos, y mi hermana mayor pasa a vivir con mis abuelos maternos en un cantón un poco más lejano. A pesar de estas situaciones que se fueron presentando en mi vida, Dios estaba presente en mí desde muy pequeño. Jesús, mis bisabuelos eran cristianos devotos, de guardar las fiestas y todo eso. Mi bisabuela de mucha fe. Yo recuerdo que ella tocaba mi pierna cuando estaba oyendo su servicio religioso, ¿verdad? Con la fe de que Dios podía sanarme de las secuelas del polio y que funcionó, porque no tuve que andar en silla de ruedas ni en muletas. Pero también desde muy pequeño, muy niño, mi inclinación hacia lo malo, era muy fuerte en mí, deseos anormales en un niño de 6, 7 años, que eran muy fuertes, queriendo experimentar con cosas. De toda cosa que se presentaba, la oportunidad a escondidas de mis bisabuelos. Ya no estaba mi mamá en la casa, pero a la edad de 10 años mi bisabuela decide que yo debo pasar a vivir con mi papá. Mi papá vive en un cantón siempre del volcán Conchagua, un poco más próspero que el de nosotros, de gente trabajadora de Cutuco de aquella época, y había energía eléctrica, baños lavables y todo eso. Y mi papá vive dentro del cantón en una pequeña comunidad familiar, una colonia dentro de la colonia de familia, y había una presencia de Dios muy fuerte ahí. Mis abuelos paternos eran líderes en la iglesia tradicional. Mi papá ya era un cristiano evangélico, tíos cristianos evangélicos, tíos abuelos cristianos, otros católicos. Entonces había una presencia muy fuerte de Jesús ahí, y yo llegué a ese ambiente y por lógica me incorporé a las actividades religiosas de mi papá, a escuela dominical, acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, cultos y practicar leer la Biblia mucho, me metí mucho en eso. Sin embargo, había algo, yo no pude hacer clic con mi papá, no pudimos construir una relación efectiva de papá, que era lógico, era natural, pues yo no lo culpo ahora porque yo llegué ya de 10 años y era difícil que poder construir algo de confianza, de cercanía. Yo me sentí incómodo realmente en la casa de mi papá y quería salir de ahí. Y la oportunidad se presentó cuando tengo que estudiar el bachillerato.
Se presentó, salí de la casa de mi papá. Yo no me había peleado con mi papá, pero sí como con esa situación de que no había podido construir esa relación. Vengo a vivir a La Unión como pupilo de una familia luchadora de La Unión, que mis abuelos me consiguieron ahí que viviera para estudiar el bachillerato. Me incorporo con esa familia, les empiezo a ayudar en sus actividades de negocios, en ayudarles en una tienda, y de repente ya no soy el que paga el pupilaje, sino que ya no pago, y de repente ya cuando el negocio va bien también me dan para completar mis estudios. Entonces casi que como que me adoptaron, ¿verdad? Pero terminé el bachillerato sin mucho contratiempo. Esos principios cristianos no se habían ido del todo, pero sí en mi interior se iba formando algo fuerte, y era que yo empecé a darme cuenta de mi situación física, empecé a renegar, a no aceptar mi realidad física, a sentirme menos, a sentir una baja autoestima. Me gustaban ya las jóvenes, ya un adolescente, no podía construir una relación ahí. A renegar de mis orígenes, me daba pena decir que era de un cantón, o que mis amigos supieran de dónde venía yo, ¿verdad? De algunos familiares que tenían situaciones de vida no muy halagüeñas, ¿verdad? Entonces esas cosas iban revolviéndose en mi vida, pero terminé el bachillerato sin mayor contratiempo. Voy a la universidad, ¿verdad? Casi que obligué a mi mamá de que me apoyara en eso, aparte de que tenía el apoyo de esta familia que me había adoptado, ¿verdad? Entre comillas. Voy a la universidad y aquí ya estoy en San Miguel, en un ambiente nuevo también, más grande, más gente conociéndola, y se fue como reafirmando esa baja autoestima, ¿verdad? Siento la necesidad de pertenecer, de ser aceptado por los demás, y eso me llevó a ser un poco irresponsable, porque me reuní con amigos que no estaban tan comprometidos con sus estudios, dejé un par de materias por ahí que tuve que sacar, y afortunadamente estos jóvenes no terminaron, ¿verdad? Se apartaron, quizás Dios, y yo me quedo, y terminé la oportunidad con muchos sueños. Mario, bueno, son una cantidad de sucesos, casi 18 años, ¿verdad? En estos minutos, digamos que hay como un hilo conductor desde que te recuerdas de tus bisabuelos, donde estaba la palabra de Dios, donde estaban los principios cristianos. Tienes que ir con la familia de tu padre, que también hay principios cristianos, que entiendo el culto, la Biblia, etcétera. Y el objetivo del programa, amigos, es que cada vez que escuchamos un testimonio, tomemos para nuestra propia vida las experiencias de otras personas, para que, no, es que mis papás no tomaban, pero yo fui alcohólico, ¿verdad? O mis papás tomaban y yo nunca tomé un trago. O sea, no existen esas tradiciones, entre comillas, que uno quiere poner, ¿verdad? O sea, es normal. Lo que veo que hay en común son transiciones de los abuelos, luego para con tus padres, luego a moverte a la ciudad, luego a moverte a San Miguel. O sea, el arraigo es importante también, ¿verdad? Para desarrollar ese sentimiento de pertenencia. La rebeldía, uno dice, no, es que la rebeldía es normal, hasta cierto punto, ¿verdad? Claro. Hasta cierto punto. Y algunas veces tomamos ciertos ejes para mostrar nuestra rebeldía que no son los mejores, ¿verdad? Pero algunas veces no tenemos a personas o a familias a nuestro alrededor que nos puedan apoyar, aconsejar o guiar. Y ese es otro de los objetivos de este programa, que usted conozca las experiencias que han tenido personas, para que si usted es papá, mamá, abuelo, bisabuelo, o usted tiene personas bajo su responsabilidad, que vea lo importante que es mantener, llamémosle, valores y principios en el desarrollo de la familia y del hogar. Llegamos hasta aquí con nuestro primer segmento. No olvide, en los comerciales están las redes sociales, ahí nos puede consultar lo que usted quiera. Regresamos después de los comerciales.
sol se despierta detrás de un volcán y alumbra los lagos, los ríos y el mar. Azul en el cielo, el campo es color, nace un nuevo día en El Salvador. Así se siente estar con mi gente, así se ve Canal 33. No hay nada más lindo que un amanecer con buenas noticias, con tanto que ver. El día es perfecto para regalar mucha diversión, alegría, amistad. Sí, así se siente creer en mi gente, así se ve Canal 33, llevando siempre credibilidad, entretenimiento, diversión de verdad. Así se siente positivamente Canal 33, así se siente, se escucha y se ve. Desde que amanece, te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras. Somos un equipo comprometido con el rigor periodístico. La imparcialidad, objetividad, credibilidad y confianza nos definen. Somos Teleprensa, el noticiero con mayor trayectoria en El Salvador. Lo hacemos por ti, para que bien informado tomes las mejores decisiones. En Teleprensa, hacemos periodismo. Bienvenidos al segundo segmento de nuestro programa La Mejor Noticia. Un programa en el que nosotros decimos estamos o participamos los hombres, las mujeres y los jóvenes más felices de la tierra. Entonces uno dice, bueno, pero si me están contando cosas que no son tan positivas, ¿cómo es que son los hombres más felices de la tierra? Vamos a continuar con el testimonio de Mario, que estaba terminando el segmento anterior cuando terminó su bachillerato y comienza sus estudios universitarios. ¿Qué pasó después, Mario? Bueno, me incorporo a la universidad y ante esa necesidad de ser aceptado, de pertenecer a un grupo, me encuentro con amigos ahí, empiezo a ser irresponsable, a probar cerveza, a salir con ellos, a burdeles, todas esas cosas que involucran el andar experimentando a esa edad. Y eso me llevó a perder materias y tener que sacarlas en segunda. Pero estos jóvenes no terminaron y me quedé, por pura misericordia de Dios, porque yo no sé cómo, me quedé, terminé la universidad con sueños. La guerra estaba recién terminada en el país, había efervescencia en el país, y uno de mis sueños era tener 2 trabajos. Y recién egresado, con un compañero que salimos de la universidad, pusimos un despacho de servicios contables y administrativos, y ya estábamos trabajando ahí. Y a los 6 meses de haber egresado, ya estoy trabajando como contador general en una empresa ahí en La Unión importante, de la mano de Dios, sin yo saberlo, porque este negocio de servicios contables lo pusimos a iniciativa de mi compañero, ¿verdad? Y este trabajo se lo ofrecieron a mi compañero, un amigo y cliente que teníamos en la oficina, era el gerente general y le dijo, mira, necesito un contador, ayúdame tú, porque ya tenés experiencia. Él trabajaba allá, ¿verdad? Y le dijo, mira, yo estoy cómodo donde estoy, aquí está Mario. Así es que llego de contador general a esa empresa y Dios empieza a manifestarse sin yo saberlo, porque empiezo a crecer profesionalmente. Ya no soy contador, ya soy jefe de un departamento y de repente soy gerente de una división de un pequeño puerto que hay allá en La Unión. Y eso, esa baja autoestima que se fue desarrollando desde mi adolescencia, la universidad, estaba ahí fuerte todavía. Pero con todas estas cosas, porque yo de repente ya tenía más dinero del que yo necesitaba en la bolsa, de repente ya tengo vehículo, de repente estoy pagando una casa también, eso me fue inflando a mí, me fue desarrollando un orgullo, una soberbia, que es la otra cara de la baja autoestima. Pues son 2 caras de una misma moneda. Uno busca compensar de esa manera esa falta de aceptación.
Y eso era una bombita de tiempo, porque las dos combinadas son autodestructivas para una persona, porque yo en el tema de mi baja autoestima seguía con el alcohol, seguía trasnochando. Mis amigos me decían, vámonos aquí, vámonos allá, y yo no podía decirles que no, porque quería pertenecer al grupo. De repente llegó un gerente de una división que andaba experimentando no solo con el alcohol, sino que con cosas que le ayudaban a mantenerse uno activo. Me ofreció y bueno, probemos y probé. Mi falta de carácter me impedía poder decir que no. Pero por otro lado, mi orgullo se manifestaba en mi trabajo, por ejemplo, que empecé a ser duro como jefe, a tratar duramente a mis subalternos. Y en ese ambiente también ya tenía prospectos de novia, ¿verdad? Empecé a desarrollar la habilidad para hablar con el sexo femenino. Y en eso uno de esos prospectos sale embarazada y era una compañera de trabajo. Y ella me conocía muy bien. Tuvimos una conversación, ¿verdad? Después que se confirmó el embarazo y de todo lo que hablamos, en mi soberbia y orgullo, yo le hice una expresión. Le dije algo de lo que después iba a tener consecuencias en nosotros. Yo le dije, mira, nos vamos a casar, vamos a hacer un hogar por el niño, el bebé, pero yo quiero que sepas que yo no voy a cambiar. Quiero que sepas que yo, así como soy ahorita, así voy a ser siempre. Y aparte de mi soberbia y mi orgullo que se estaba manifestando ahí, en el fondo yo era sincero, porque yo estaba seguro que todo lo que estaba haciendo, que mi éxito estaba basado en todo lo que estaba haciendo, porque ahí conocía amigos, ahí conocía clientes, ahí conocía personas en ese ambiente. Y ella aceptó. Y ella aceptó sabiéndolo, porque me conocía mis dos facetas, ¿verdad? Ella conocía cómo dependía mucho de mis compañeros de trabajo, de mis jefes para salir. Ella sabía cómo llegaba el siguiente día a la oficina, ¿verdad? Reventado y preguntando qué habíamos hecho el día anterior. Y por otro lado me conocía al otro lado porque ella veía cómo era yo como jefe, ¿verdad? Me había creado una fama ahí de que era un jefe duro, pero con ella ya como novio era bien duro. Cuando, por ejemplo, la llegabas a traer a la casa para salir y no estaba lista a la hora que habíamos acordado. O sea, expresiones verbales y de intolerancia, digamos, por esas pequeñas faltas. Entonces ella sabía muy bien a qué me refería cuando yo le dije que no iba a cambiar, ¿verdad? Pero nos casamos. Y efectivamente, los primeros 3 años nació nuestro hijo. Yo seguí siendo el mismo de siempre, trasnochando 3, 4 días a la semana sin saber cómo había llegado a la casa. Y 2, 3 días que estaba en la casa, sobrio, estaba metido en mi mundo de la televisión, los deportes, libros, en mi mundo, no en el mundo de la familia, ¿verdad? Queriendo ser atendido, que me adivinaran qué quería comer, y si no, eso era causa de un desdén ahí en la casa, de un maltrato verbal muchas veces inclusive, y así, ¿verdad? Pero se fueron presentando cosas ya en mi vida que yo empecé a observar que realmente aquella expresión que yo le había dicho a mi esposa ya no era realidad, porque yo no era feliz. A pesar que había la gente que me conocía externamente podrían decir que era un joven exitoso, ¿verdad? Amistades, vehículos, carros, un buen trabajo, buenos ingresos, pero no era feliz. No podía ser feliz y yo no me lo explicaba por qué. Todo libro que salía de superación yo lo compraba, lo leía y decía yo, si aquí está y es fácil poder hacer eso, pero no me duraba, ¿verdad? Encontraba un servicio religioso ahí en la televisión, le ponía atención y como ya tenía aquellas bases, ¿verdad? Cristianas, y yo decía, sí, pero ¿por qué no puedo ser feliz? No podía ser feliz definitivamente, y ya empezamos a hablar con mi esposa de separarnos, o sea, realmente, porque los 3, 4 días que yo andaba de parranda con mis amigos implicaba todo lo que implica andar de parranda y trasnochar, ¿verdad? Y ella empezó a observar todas esas cosas, ¿verdad? De cómo llegaba muchas veces sin saber cómo había llegado a la casa en horas de la madrugada. Y al principio que hablábamos de separarnos, yo pensaba que era la mejor salida, ¿verdad? Contento, voy a quedar solo y voy a tener libertad de hacer lo que yo quiera. Pero de repente no, cuando ya la cosa se ponía seria, yo la amaba a mi esposa realmente, amaba a mi hijo, amaba a mi familia, pero no los podía hacer feliz, no los podía tratar bien, no sabía cómo hacerlo. Y de esa manera empezó a llegar un grupo de hombres amorosos a la unión de aquí de San Salvador y de San Miguel con la intención de fundar un capítulo de la fraternidad.
Y encontraron un negocio de un amigo y compañero de trabajo, y él nos empezó a invitar a la fraternidad, pero no queríamos ir. Mario, hay 3 términos que yo quiero retomar de lo que nos ha compartido Mario. Uno es el ego, ese que internamente nos dice: tú eres poderoso, esos libros que lees te dan valor, te vuelves más efectivo, puedes ser más productivo, y es aquello que uno se llena, ¿verdad? Sí. Es cierto, estás haciendo un esfuerzo porque los estás leyendo, estás aprendiendo técnicas nuevas, eso te vuelve más productivo, pero no nos llena, ¿verdad? O sea, llena el cerebro, pero tú lo dijiste hace un momento, nos consideramos personas de éxito, pero es un éxito material, momentáneo, de corto plazo, como cuando salimos a divertirnos y decimos entre comillas: me siento bien y me siento feliz, hasta que llega el siguiente día en el que uno dice: no vuelvo a hacer esto, ¿verdad? O sea, son instantes y no es una felicidad continua. Pero hay un término que a mí me encanta mucho y tú lo dijiste: yo compensaba, dijiste tú, ¿ya? Compensar, amigos, es cuando hay algo que uno sabe que es una debilidad interna, independientemente de qué tipo de debilidad es, pero uno la compensa para que no se la vean, o uno desarrolla otra habilidad o otra competencia para que la debilidad que tenemos no moleste o no sea percibida, ¿verdad? Pero internamente nosotros sabemos qué es lo que está pasando. Dejamos hasta este momento, ya vamos a continuar con el testimonio de Mario. Aquí llegamos con el segundo segmento, vamos a mensajes comerciales y ya regresamos. El sol se despierta detrás de un volcán y alumbra los lagos, los ríos y el mar. Azul en el cielo, el campo es color, nace un nuevo día en El Salvador. Así se siente estar con mi gente, así se ve Canal 33. No hay nada más lindo que un amanecer con buenas noticias, con tanto que ver. El día es perfecto para regalar mucha diversión, alegría, amistad. Sí, así se siente creer en mi gente, así se ve Canal 33, llevando siempre credibilidad, entretenimiento, diversión de verdad. Así se siente positivamente Canal 33, así se siente, se escucha y se ve. Desde que amanece, te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras. Somos un equipo comprometido con el rigor periodístico. La imparcialidad, objetividad, credibilidad y confianza nos definen. Somos Teleprensa, el noticiero con mayor trayectoria en El Salvador. Lo hacemos por ti, para que bien informado tomes las mejores decisiones. En Teleprensa, hacemos periodismo. Amigos, bienvenidos al tercer segmento de nuestro programa La Mejor Noticia. En el programa de hoy tenemos una tremenda oportunidad de conocer el testimonio de Mario Vázquez, Amapalita, en la Unión, presidente del capítulo, un hombre que tiene
casi 2 décadas de estarle sirviendo al Señor en la fraternidad. En el segmento anterior nos contaba de sus experiencias de vida, de aquellos amigos, entre comillas, con los que uno comparte y que siente éxito, felicidad. Uno dice, no, si este es el producto de mi esfuerzo, de mi sacrificio, de mi trabajo, yo me merezco esto que me estoy dando. Tu esposa, el amor de tu hijo, eran compatibles, eran incompatibles. ¿Qué sucedió, Mario, en tu vida después de estas circunstancias? Bueno, estábamos hablando muy seguido de separarnos ya con mi esposa. Yo lógicamente comprendí al final que no era una salida. Y llegó la fraternidad a la unión y se están reuniendo en el negocio de un amigo y compañero de trabajo. Y él nos empieza a invitar, ¿verdad? Pero esa dualidad que había en mi vida de baja autoestima y por otro lado de orgullo me impedía ir, ¿verdad? Porque decía, a ver si me van a aceptar, cómo me van a ver ahí. Y por otro lado va Evangelio, si yo conozco la Biblia, yo puedo encontrar un texto bíblico fácilmente por mi experiencia de joven. Entonces no quería ir, ¿verdad? Pero Dios generó las circunstancias, unas circunstancias difíciles que se nos presentó en la empresa. Nos mandaron aquí a San Salvador en una época de que una empresa internacional se iba a establecer ahí en el pequeño puerto donde trabajábamos. Y eso nos duró 3 días acá, ¿verdad? Y el día viernes que nos íbamos a regresar, ya después de las inauguraciones que se dieron acá, nos vamos a almorzar, ese almuerzo se alargó, se hizo cena, esa cena se alargó y ahí vamos a medianoche decidimos irnos, nos paran en el tráfico, le hacen el alcotest a mi compañero, ¿verdad? Y no lo pasó, nos quitan el vehículo institucional. Afortunadamente en esa época no lo metían preso por conducción temeraria todavía, ¿verdad? Pero nos dispersamos y el siguiente día llegamos a la oficina, la reprimenda respectiva, ¿verdad?, del presidente, del gerente general, por lo que había pasado y nos mandan en bus para la unión. Y llego, como dice, con la cola entre las piernas a la casa. Ese viernes, el compañero donde se estaban reuniendo en el negocio de él, nos invitándonos, vamos a la fraternidad mañana, vamos a la fraternidad mañana. Y cuando llegué a la unión yo sentía la necesidad de ir. Pero no tuve valor de decirle a mi esposa que iba a salir, porque no me iba a creer que iba para una situación de esa, ¿verdad? Y en el fondo yo la respetaba, pues, o sea, yo no me gustaba que ella me contradijera o que ella se sintiera mal. Así es que no fui. El siguiente sábado fui por primera vez a un evento de fraternidad, allá a la Unión, y fue una experiencia maravillosa. Ahí estaba Jesucristo. Yo a estas alturas no puedo decir cómo fue el testimonio, la visión y las participaciones, solo sé que ahí estaba Jesús y que algo pasó, porque yo empecé a sentir la necesidad de volver el siguiente sábado. Ahí pasó algo porque el siguiente sábado. Y Dios es maravilloso en sus proyectos. Él arrasó con toda la plana ejecutiva de la empresa donde trabajamos. Todos caímos a la vez. ¿Verdad? El gerente general, los 3 gerentes de área que habían y nuestro compañero que era en su negocio, que también tenía una gerencia ahí. Caímos y eso facilitó, digamos, las cosas, ¿verdad?, de poder seguir. Nos mandan a un Sahel, vengo a un Sahel y Dios se empieza a manifestar de una manera maravillosa en nosotros. Empecé a hacer cosas extrañas en la casa, como ayudarle a mi esposa en las cosas de la casa, en los oficios de la casa, a platicar un poco más. Dios me permitió restablecer la relación con mi padre. Yo no me vine peleado con él, pero venía con un resentimiento. Y yo cuando lo iba a visitar, yo iba como un pavo real, ¿vea?, para que él me viera, para que él me comparara con mis hermanos que no habían logrado un éxito profesional. A eso iba yo realmente. Pero Dios sanó eso en mi corazón y pudimos abrazarnos con mi papá, decirnos que nos amábamos, independientemente de lo que había pasado, ¿verdad?, en nuestro futuro. Y así Dios empezó a obrar maravilloso en nuestra vida. En un Sahel pasa algo maravilloso, Dios me abre los ojos. Y en un Sahel, a pesar de toda la religiosidad que yo había vivido y que conocía la Biblia, yo no había entendido por qué Jesucristo tenía que haber muerto. Y en un Sahel, en la charla de las primeras de la mañana, recuerdo que la estaba dando don Mauricio Lausel, él va detallando poco a poco la necesidad de que Cristo tenía que morir, porque no había otra forma para yo ser perdonado, que era pecador desde nacimiento, por herencia.
Y yo entiendo, y eso empieza a cimentar una relación con Jesús maravillosa, ¿verdad? Empiezan a pasar milagros en nuestra vida, nos dan la profecía de que vamos a tener un segundo hijo. Nosotros ya no lo creíamos porque habíamos perdido 2, y a mi esposa de 40 y tantos años. Entonces, pero Dios se manifestó, nos dio un segundo hijo, y me eligen tesorero del capítulo, me incorporo, yo estoy activo en los capítulos, volvemos a nuestra iglesia, ¿verdad? No nos cambiamos de iglesia y empezamos a hallarle sentido al servicio religioso, una lógica que antes era más como una repetición, decía yo, ¿verdad? De algo, todo tiene sentido, ¿verdad? Y todo parece estar feliz, y yo les pudiera parar aquí y decirles que no, pero pasaba algo, fíjense. A pesar de todo eso, Dios llegó a mi vida como una pieza que hacía falta en un rompecabezas. Llegó ahí y calzó perfecto, y yo estaba muy feliz, bendecido en todas las áreas de mi vida, ¿verdad? Pero Dios estaba ahí en la periferia como una pieza, no me estorbaba en mis cosas. Él no era el centro de mi vida. Mi seguridad estaba fundamentada en los ingresos que tenía, en las amistades que tenía, en mis cosas materiales que estaba haciendo con eso, en cosas tan insignificantes como los deportes que me absorbían en la televisión, ¿verdad? Un partido del Barça para mí no podía suspenderlo nada. Y yo acomodaba mi servicio para Jesús. Ahí estaba en la fraternidad, si había que ir a un evento iba, pero no podía estorbarme las demás cosas. Entonces hubo un año que me eligen presidente del capítulo para el siguiente año, y yo con esta situación interna en mi corazón, yo estaba feliz, yo no quería que Dios me hiciera nada más, ahí estaba bien, y me eligen presidente del capítulo. Pero estas cosas que al no ser Dios el centro de mi vida me llevaban a muchas otras cosas, ¿verdad? Algunas recaídas, de repente relaciones inapropiadas y que afectaban, pues, pero me eligen presidente y empezamos a trabajar como presidente del capítulo, y de repente Dios en ese año como que sacudió ese rompecabezas y las piezas cayeron al piso, se desmoronaron. Pierdo ese trabajo que era la seguridad que yo tenía de esos altos ingresos, me quedo de la noche a la mañana sin ese trabajo. No tenía ahorros porque todo lo que ganaba muy bien, lo invertía para sostener un status quo, ¿verdad? De alguna manera yo era un fraterno orgulloso, ¿verdad? Un carro del año, y no es bendición de Dios. Y muchas veces cuando hoy me examino, yo creo que era más mi orgullo que se estaba manifestando ahí de querer. Yo decía que había comprado una camioneta de agencia del año porque mi esposa ya manejaba y tenía que llevar a mi hijo al colegio y que eso era más seguro. Y no, en el fondo era orgullo. Entonces no tenía ahorros y sí tenía deudas. Y me quedo con las manos cruzadas. Y empieza un proceso de un año sabático. Dios es perfecto en lo que hace. Un año sabático en el que no encuentro un trabajo. Dios me había preparado de antemano sin yo saberlo, cuando antes de perder ese trabajo Dios me motivó a estudiar una maestría, y yo le invité a mis amigos a que fuéramos a estudiarla, ¿verdad? Para andar en la gavía. No aceptaron, pero como Dios ya había establecido un carácter en mí que ya no dependía de la opinión de los demás, la estudié, la terminé, y yo no sabía cómo Dios iba a utilizar eso después de ese año sabático. En ese año sabático me voy a trabajar a Estados Unidos, a dirigir una compañía de taxis de un amigo de la Unión que estaba teniendo éxito allá, pero llego a vivir solo en un sótano. Se oye bien bonito en inglés, basement, ¿verdad? Pero era un sótano, estaba solo, preparando mi comida, preparando mi ropa. Dios empezó a trabajar mi orgullo. Dios me mostró cómo mi orgullo estaba solapado realmente, estaba escondido ahí y se manifestaba en el hecho de que Dios no había podido llegar a ser el centro de mi vida. Regreso de Estados Unidos para no perder la visa, me regreso y estoy aquí metiendo currículum por acá, hablando por allá. Se abrían puertas, se cerraban. Dios de una manera maravillosa me dio sabiduría financiera, no caí en mora. Yo no sé cómo hice para sobrevivir ese año, Dios lo sabe. De repente por aquí con una cosa, tapaba otra, porque no tenía ahorros. Pero viví ese año. Dios me regaló una paz ese año increíble, que yo llegué a asustarme, porque estaba en la fraternidad, y yo llegué a asustarme porque decía yo, ¿será que yo estoy demasiado cómodo esperando que Dios me traiga el trabajo a la casa? Porque una vez mi mamá me dijo, mi mamá tenía una expresión sobre los cristianos evangélicos, mi mamá era cristiana católica, es que los cristianos evangélicos, me decía, quieren que Dios les resuelva todo.
Entonces, expresión de mi mamá, linda mi mamá. Entonces yo creí, quizás yo estoy demasiado cómodo, decía, pero era una paz increíble, pero era Dios. Dios ese año me mostró que mi futuro no dependía de las personas, iba a depender exclusivamente de Él. A través de gente conocida por mi mamá me abrían puertas y se cerraban. Dios, ¿y por qué? Porque es conmigo, es en mi tiempo. Y llegaba a dar testimonio a los capítulos y les contaba esta historia, que yo estaba en un año sabático, en un año desierto, Dios me estaba tratando. Pero yo le dije al Señor, ya no, Señor, ¿y cómo va a seguir contando que sigo en desiertos? Pues entonces, pero Dios es en su tiempo, ¿verdad? Fui a dar todavía, creo yo, un par de testimonios así, pero exactamente en un año después, de esos lugares donde me habían cerrado puertas, me empiezan a llamar, no yo buscando, era Dios obrando. Me empiezan a llamar, empiezo a trabajar en una organización, todavía mis ingresos no son suficientes para cubrir mis egresos porque había construido ese status quo que uno no lo puede desarmar de la noche a la mañana, pues si tiene hijos en colegio y todo eso. Entonces ahí, en ese año Dios empieza a restaurar mi vida de una manera maravillosa, con una nueva forma de verlo y una forma de relacionarme con Él como centro en mi vida. Mario, ese año allá en alguna ciudad, en el basement, Sí. Yo tengo 3 hermanas en los Estados Unidos y una de ellas vivía en un basement, ¿verdad? Y la zona es bonita, pero el basement es el sótano, sí, ¿verdad? correcto. Es el sótano. Y uno reflexiona. Y de hecho es prohibido en algunas ciudades. Es correcto. Que puedan vivir es personas. correcto. Ajá. Y uno reflexiona, ¿verdad? Pero Dios buscó ese tiempo para que Mario estuviera con Él, que hablara con Él, que reflexionara con Él, que no hubiera mucha distracción, ¿verdad? Uno hasta que no regresa la vista dice, no, si desde que yo estaba con mis abuelos, Dios estaba con mis abuelos, Dios estaba conmigo, después aquí. Dios nos habla, nos toca la puerta, nos pone gente a que sean, que intercedan por nosotros. Nosotros no vemos, no escuchamos, vemos para otro lado, ¿verdad? Muchas veces nos trata con guantes de seda, hasta que dice, no me quieres poner atención, te voy a forjar, te voy a poner en el fuego, en su amor. Y te voy a dar forma, ¿verdad? Sí. O sea, él sabe esto. Es más, un no de Dios es perfecto y es más que un sí de cualquiera de nosotros. Hay otra frase que a mí me gusta, que la obediencia parcial sigue siendo desobediencia, ¿verdad? No, yo aquí lo tengo. Esta es una pieza, ¿verdad? Perfecto. Pero no es el centro, aquí estaba, a un lado, ¿verdad? Yo me acuerdo de él, pienso en él y se desborona, ¿verdad? O sea, hay que colocarlo como pieza central en el resto de ese contexto. Vamos a dejar hasta aquí el tercer segmento. Ya Mario nos cuenta cómo conoció la fraternidad, cómo al regresar comienza a tener una visión diferente de su vida, y al regresar de los mensajes comerciales vamos a seguir hablando de todas las maravillas que Dios ha hecho en la vida de Mario. Ya regresamos. El sol se despierta detrás de un volcán y alumbra los lagos, los ríos y el mar. Azul en el cielo, el campo es color, nace un nuevo día en El Salvador. Así se siente estar con mi gente, así se ve Canal 33. No hay nada más lindo que un amanecer con buenas noticias, con tanto que ver. El día es perfecto para regalar mucha diversión, alegría, amistad. Sí, así se siente creer en mi gente, así se ve Canal 33, llevando siempre credibilidad.
diversión de verdad. Así se siente positivamente. Canal 33. Así se siente, se escucha y se ve. Desde que amanece, te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras. Somos un equipo comprometido con el rigor periodístico. La imparcialidad, objetividad, credibilidad y confianza nos definen. Somos Teleprensa, el noticiero con mayor trayectoria en El Salvador. Lo hacemos por ti, para que bien informado tomes las mejores decisiones. En Teleprensa, hacemos periodismo. Bienvenidos a nuestro último segmento de nuestro programa, cuando comenzamos a contar todas esas maravillas que Dios hace en nuestras vidas. El tiempo se nos pasa bien rápido, pero bueno, hemos escuchado las experiencias de Mario desde que estaba pequeño, con sus bisabuelos, con su padre, estudiar su bachillerato, su carrera universitaria, su maestría, ¿verdad? Que eso, cuanto Dios más nos prepara, debemos de ser capaces para servirle mejor. Un amigo me dijo a mí: mira, hay 3 cosas que nunca tenés que dejar de hacer. Siempre tenés que orar, siempre tenés que leer la Biblia y siempre tenés que congregarte. Y me dijo otro amigo de la fraternidad: yo te voy a agregar un cuarto, tenés que servir, me dijo, porque si no, las 3 anteriores son muy buenas, pero tenés que servir. Y Mario es un servidor, porque la pirámide, y voy a hablar empresarialmente pues por su formación, la pirámide normalmente es hacia arriba, pero cuando es el servicio hay que invertirla. Y el presidente es el que está abajo deteniendo toda la estructura y trabajando por ella. Eso es lo que Mario ha decidido en poner el servicio del Señor en su capítulo allá, en la unión, del que nos va a hablar en otro momento. Bueno, regresas, la situación comienza a cambiar, sientes que nuevamente estás en el camino de crecer, de desarrollarte. ¿Qué sigue después, Mario, por favor? Empieza el periodo de restauración de Dios. Una vez se ha pasado ese año sabático, ese año de desierto, en el que Dios me muestra todas las cosas que estaban desagradables para Él, ¿verdad? Sí. Y Dios me enseña que mi orgullo, que está ahí, tiene que seguir muriendo día a día. Pero Él empieza un proceso de restauración, puertas que se habían cerrado, personas que por diferentes razones habían dicho que no, me empiezan a llamar, trabajo en un lado por aquí, trabajo por otro lado, porque nuevas oportunidades mejores se van presentando. Un año después me llaman de la institución en la que estoy ahora, ya 10 años después, y una de las condiciones era tener una maestría, ¿verdad? Y Dios utilizó a esas personas, que yo les agradezco mucho, porque digamos, atendieron al llamado de Dios para abrirme las puertas, y empieza Dios a mostrarme cómo Él, a que dependiera de Él, ¿verdad? Ya una vez estoy en esa institución, entro al mundo académico, a dirigir un campus de una institución importante de El Salvador. Una vez estoy ahí, también me empiezan a llamar como docente universitario, sin que yo tuviera que llamarlo. Digo, para honra y gloria del Señor, ¿verdad? De repente era que un amigo me decía: mira, fíjate que yo ya no voy a dar una materia en la U y te recomendé, te van a llamar. Y me llamaban, ¿verdad? De otra institución, ¿verdad? En mi tiempo libre. Entonces yo decía: Dios mostrándome su mano, porque si en el año sabático me llaman a que yo venga a dar una clase en la universidad, yo no vengo de la Unión, porque no da venir a dar 2 horas. Pero como estoy en San Miguel, porque ahí está la institución donde trabajo, estoy en San Miguel, pues me quedo después de la oficina y no pasa nada, ¿verdad? Es un extra, y así Dios empieza a manifestar. 2, 3 años, 4 años más o menos, Dios restablece todo. Ese
rompecabezas que él había agitado y que él había quitado muchas cosas tan sencillas que eran motivo de orgullo para mí. Por ejemplo, decir ante mis amigos que tenía aire acondicionado en la casa, yo decía, en la Unión no se puede dormir sin aire, amigo. Pero era orgullo, va diciendo. En ese año sabático se arruinó el aire acondicionado de matrimonio, de la matrimonial, y no teníamos no lo repusimos. Nos íbamos a dormir a la habitación de los niños, con un colchón, y en la madrugada que estaba fresco nos volvíamos a nuestro cuarto matrimonial, y esa camita que ya la teníamos visto de menos, era tan deliciosa, volver de dormir al piso, Dios trabajando, porque era un orgullo fuerte. En Navidad, en ese año sabático, recuerdo, solo para relacionarlo al orgullo, nosotros siempre apartábamos un poquito para compartir con la gente, ¿verdad? Pero lo botábamos con la mano derecha, ¿verdad? Lo que hacíamos, porque decíamos nosotros le damos a las personas y a nosotros nadie nos da. Y en ese año de desierto, personas, ¿verdad? Aquí está, Mario, aquí está. Dios me permitió conocer mis verdaderos amigos también en esa época, pero Dios restableció todo, Dios volvió todo a su lugar, porque Él no quería que yo estuviera mal. Que las cosas que yo tenía no eran el problema era yo. El problema es que esas cosas estaban suplantando a Dios en primer lugar. Entonces Él la ha restablecido hasta el día de hoy de nuevo, siendo Él el centro. Ahora tengo una relación íntima con Jesús. Yo puedo ir todas las mañanas a su trono a decirle, a entregarle mis debilidades, porque las tengo todavía, ¿verdad? Sí. Y a pedirle todas esas riquezas que Él tiene para nosotros, que uno las desconoce, pero que ahora las conozco: sabiduría, paciencia, visión, todas esas cosas que Él nos da y están gratuitas ahí, pero hay que venir a pedírselas. Me ha mostrado Él cuán ignorante era. Yo me creía inteligente y me decían que todo lo que había logrado porque era inteligente, es que este es inteligente, desde pequeño me decían, y yo me lo creía. Pero en mi vida personal era tan ignorante, tan necio en las cosas que hacíamos, como uno gastar más de lo que gana, pues, en como comprar algo que uno sabe que le va a desequilibrar el presupuesto y uno lo compra por aparentar. Dios ha quitado todas esas cosas y aún en las debilidades que ahora tengo todavía, Dios las conoce, yo se las traigo a su presencia, Dios las sigue trabajando. Él me dice cada vez, hay que morir más, hay que morir más, hay que morir más, hay que depender más de Él, ¿verdad? A esa vieja naturaleza. Nuestro matrimonio se ha consolidado, de vez en cuando se me sale el indio a mí también todavía, ¿verdad? Pero nuestro matrimonio va y algunas veces con orgullo, ¿verdad? Y como decía don Mauricio aquel día, yo no creo que exista el orgullo bueno, pero con mi esposa, ¿verdad? A veces decimos, puchica, nuestro matrimonio va para adelante, con dificultades, pero va para adelante. Y cuando uno oye noticias y dice, no, los divorcios van para arriba, las parejas hoy se casan y ya van a estar divorciadas. Tenemos una relación muy bonita. Mi hijo mayor es parte de la fraternidad. Mi esposa estuvo en la fraternidad también después de que yo llegué en el capítulo de damas. Ahorita no está porque el capítulo Amapalita no tiene capítulo de damas, pero mi hijo mayor está conmigo en el capítulo, es miembro de la directiva. Todo eso tiene un valor incalculable, ¿verdad? Saber que tu familia le está sirviendo al Señor y vamos para adelante. Sabemos que todavía vienen muchas cosas más. Nuestro hijo menor también, ahora que me vine yo, y que solo quedó él con mi hermano, con mi hijo mayor, se fue también al capítulo, así es que ya hoy fue su primer evento de capítulo. Mi hijo menor, que ya tiene 12 años y que ya nació dentro de la fraternidad y que nació como un milagro del Señor en nuestra vida. Así que yo puedo decir que el Dios es bueno, y muchas veces nos quita cosas que nos duelen a nuestra vieja naturaleza, pero lo hace en su infinito amor, ¿verdad? Dice un teólogo por ahí de que la dureza de Dios es más suave que cualquier suavidad de un hombre, ¿verdad? Entonces, cuando Dios, esa dureza que uno siente es porque Él tiene un propósito mayor en nuestras vidas y Él nos lo ha demostrado a nosotros como familia. Y yo por eso estoy aquí, estoy en la fraternidad, ¿verdad? Como agradecimiento a Dios, ¿verdad? Estamos trabajando en el capítulo Amapalita, que es un capítulo que nació en un cantón del volcán Conchagua,
¿verdad? Amapalita es un diminutivo de la isla Amapala, ¿verdad? Gente que emigró hace muchos años y fundó ese cantón. Allí nació, quedó unos años sin funcionamiento y lo restablecimos en la Unión. Y ahí estamos sirviendo al Señor, ofreciéndole oportunidad al hombre que no quiere conocer de Dios porque tiene temor a las iglesias o a las alabanzas. Ahí estamos sirviendo, sabedores de que en la fraternidad está Dios y agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Mario, es importante, en el programa anterior tuvimos un matrimonio, porque nosotros queremos que la gente que ve el programa se dé cuenta de que no solo somos hombres, nacimos como una fraternidad de hombres de negocios, pero hay capítulos de damas, hay capítulos de jóvenes, y el matrimonio que estuvo nos cuentan que ya su hija también está en el capítulo. Y normalmente buscamos el desarrollo de capítulos de jóvenes para que nuestros hijos no pasen por los desiertos que hemos estado hablando. Básicamente es que pasamos por temporadas difíciles. Algunos cambian repentinamente, otros tenemos todavía que pasar 6 meses, 8 meses o un año. Algunas veces recaemos, nos volvemos a poner de pie. O sea, cada uno tiene un desarrollo diferente del de otra persona, porque nuestra relación con Dios es personal, básicamente personal. Siempre, amigos televidentes, hacemos una oración cuando estamos cerrando nuestro último segmento. Le llamamos o lo identificamos como el llamado, que es cuando nosotros abrimos nuestro corazón. Hacemos una oración para que nuestro Padre escuche quiénes somos, qué hacemos y qué es lo que queremos, ¿verdad? Mario nos va a llevar en esa oración. Yo siempre les pido que tomemos una posición, una actitud de oración en familia o de una forma individual, como usted lo quiera. Yo voy a repetir en voz baja la oración con la que Mario nos va a dirigir. Cuando yo llegué por primera vez a la fraternidad, hice esta oración que ya la había hecho de adolescente, pero a partir de ese momento comenzó una nueva relación con Jesús, y quiero que la repitan conmigo. Señor Jesús, en este día, yo reconozco que soy pecador. También reconozco, Señor, que no hay nada que yo pueda hacer para pagar por mi culpa, pecado. Yo reconozco y acepto tu sacrificio en la cruz como paga por mis pecados. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Ven a mi vida. Toma el control. Para cuando yo llegue a tu presencia. Pueda decir, heme aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Le dejamos a Mario la cámara y el micrófono para que envíe ese mensaje hasta allá, a la Unión. Mario, por favor. Bueno, amigos de la Unión, del Oriente, de Conchagua, de Pasaquina, del municipio de la Unión, de Santa Rosa, que tengan la oportunidad de escuchar este testimonio, que Dios puede hacer cosas más grandes de las que ha hecho en mi vida, en la vida de ustedes. Nosotros nos reunimos en el Hotel Comfort Inn los días sábados a las 7 de la mañana, un desayuno. El evento dura 8:15, 8:20, ya está regresando a sus actividades empresariales. Ahí lo vamos a recibir con mucho amor, lo vamos a recibir como nunca lo han recibido, con un abrazo, que fue una de las cosas que como Dios se manifestó en mi vida cuando llegué una vez a la fraternidad. En la Unión también hay un capítulo de damas, que no está escrito el capítulo Amapalita, pero que pertenece al capítulo de la Unión, que en su momento estuvo en funcionamiento. También usted puede llevar a su esposa. Si su hijo adolescente, puede llevarlo también a nuestro capítulo. Hay jóvenes también que pertenecen a nuestro capítulo, dado que no está activado el capítulo de jóvenes. Así es que va a ser un gusto recibirlos los sábados. Son eventos maravillosos. Llegan testimonios de San Miguel, de San Salvador, a contarnos eso, las maravillas que Jesucristo ha hecho en sus vidas. Mario, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy, y también gracias a usted. Un abrazo a Oriente y en especial a la Unión y al capítulo Amapalita. Hasta el próximo programa, los esperamos. Somos la gente más feliz de la tierra.